Buenos días, una alegría poder acompañarlos hoy una vez más. Gracias por la invitación y es muy bueno que empecemos así la semana, ¿les parece? Yendo a la Biblia, viniendo a la iglesia, a vernos entre nosotros, pero también, y sobre todas las cosas, encontrar lo que el Señor quiera para nosotros. Así que yo los invito a que vayamos a la Biblia, a que abramos en Juan, en el capítulo 10. Es el pasaje del que toma título esta iglesia, así que estarán habitualmente dando vueltas por acá, calculo. Pero yo quería leer un versículo que es muy conocido seguro para todos y quedarnos con una frase en particular para pensar algunas cosas, reflexionar lo que normalmente tenemos que hacer cuando vamos a la Biblia, ¿no? Preguntarnos qué nos quiere decir el Señor con esto, qué quiere decir el Señor con esto. Y eso que quiere decir que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi vida. Porque siempre es así. En cualquier pasaje que vayamos de la Biblia, siempre tenemos que entender qué es lo que dice específicamente, pero también tenemos que entender qué es lo que dice para nosotros. Así que vamos a poner la cabeza en funcionamiento hoy, una vez más, tratando de hacer nuestro esfuerzo y pidiéndole a Dios que nos ayude en ese esfuerzo de entender qué es lo que dice el Señor. El versículo 10 del capítulo 10 de Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo leo de nuevo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese versículo 10 tiene un montón de cosas que decir, tiene un montón de cosas que pensar. No es mi intención hoy dedicarnos a todo el versículo 10, pero sí quería que de estos minutos que tenemos juntos se los podamos destinar a la última frase, a la última expresión del Señor. El Señor dice: yo he venido para que tengan vida, y termina diciendo: para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Insisto con la pregunta: ¿qué quiere decir el Señor con esto? Porque la verdad es que si hay un concepto que es... hay un montón de conceptos en la Biblia y en nuestra vida y en la generalidad de las cosas que son así, ¿no? Blanco-negro. O una cosa o la otra, ¿no? El opuesto, que es tan evidente cuando lo pensamos. No sé, se me ocurre ahora, en la Biblia se habla del opuesto de la luz, ¿no? Luz y tinieblas. Enfermos o sanos. Y así podríamos estar toda la mañana, ¿no? Pero acá, ¿el opuesto cuál sería? ¿Vivos o muertos? Y son como dos estados muy evidentes, muy definitivos, muy sencillos de entender. O estás vivo o estás muerto. De hecho, en nuestra cultura se disocia bastante, ¿no? La vida de la muerte. Tratamos de que los vivos vivamos en un ambiente y a los muertos tenerlos en otro ambiente. Y está bien, ¿no? En un punto tenemos que separar las cosas, porque son cosas muy distintas, muy diferentes, que no tienen prácticamente punto en común. Ahora, el Señor Jesús no dijo solamente que venía a dar vida, que es un concepto sencillo de entender. El que necesita vida es porque está muerto. Y de eso vamos a hablar un cachito más en unos minutos. Pero a mí me llama la atención que el Señor Jesús no se quedó con decir que venía a dar vida, sino que le dio una vuelta de rosca más a la expresión. Le dio un plus, puso un extra. Él dijo que la vida que venía a dar era abundante. Entonces se ve que existe más de un tipo de vida. Evidentemente no alcanza con describir la vida como vida versus muerte, sino que hay algo más que decir. O se puede vivir de otra manera la vida, diferente, y el Señor Jesús viene a dar una vida que es abundante. Y con esto de los opuestos y de los contrastes, ¿qué sería lo contrario de abundante?
escaso, ¿no? Y yo te invito a que hoy, en esta mañana, recorramos 7 cosas que obviamente podrían ser más, podrían ser menos, podrían clasificarse distintas, pero yo tomo 7 cosas y espero darles el suficiente sustento bíblico para que salgan de la Biblia y no de mi imaginación. 7 cosas de qué significa una vida abundante, por qué el Señor Jesús habló de vida abundante. Pero desde ahora te invito a que empieces a pensar si en tu vida te das cuenta que estás teniendo y viviendo, y vamos a agregarle, y disfrutando una vida abundante. O si en realidad cuando te mirás en tu interior te das cuenta que estás viviendo, sí, pero una vida de escasez, una vida de mendicidad, una vida donde son más los faltantes que las abundancias. Pregúntatelo en este minuto, en este momento, antes de empezar a ver, según la Biblia, ¿qué significa vida abundante? Pero si alguien te parara, un amigo íntimo, una persona cercana, y te preguntara, ¿estás viviendo una vida de abundancia o estás viviendo una vida de escasez? ¿Qué le responderías? Con sinceridad, personalmente, mirando tu realidad. Incluso, tal vez, algunos más centrados en años, mirando hacia atrás. ¿Qué tipo de vida viviste hasta ahora? Y para todos por igual, desde los más jóvenes que están en el fondo, y espero se porten bien y escuchen, hasta todos, mirando hacia adelante, la pregunta es, ¿qué vida te gustaría vivir? ¿Una vida de abundancia o una vida de escasez? ¿Qué querría decir el Señor Jesús con esto? Porque no le alcanzó con decir que vino a dar vida. Él vino a dar vida abundante. Miren, yo voy a leer algunos versículos porque les dije que eran 7 cosas, ¿no? Y si vamos y nos frenamos mucho, vamos a tratar de ir rápido, ágilmente. Así que yo los menciono, el que quiere acompañarme en la lectura, vaya ahí, si no, yo los voy a leer, no se hagan problema. El primero está en Efesios capítulo 2 y tiene que ver con este contraste que dijimos. Dice 2:1 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, lo primero que tenemos que decir de esta vida que es abundante, que el Señor viene a dar, es que se trata de una vida espiritual. Él está hablando en el sentido espiritual. Y es el primer concepto que tenemos que lograr entender y que espero que todos ya lo conozcamos, los que están acá. Si alguno no lo conocía, me tomo 2 minutos para explicárselo. La Biblia nos enseña que aquel que está sin Dios en su vida, que no encontró el perdón de sus pecados a través de la obra de Cristo en la cruz, está muerto espiritualmente. Por más que esté vivo entre nosotros, hablando, que tenga su familia, que tenga sus estudios, sus ocupaciones, que salga a divertirse, que se divierte en un deporte, que tenga vida de la que nosotros conocemos como vida física. Por más que tengas esta vida, Dios te diagnostica como muerto espiritual si tus pecados están en tu vida y no han sido resueltos. Ahora, lo que acabamos de leer, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Eso significa que a pesar o incluso en nuestra muerte espiritual, Él vino a hacer una obra por amor, la obra de la cruz, para poder darte vida espiritual. Así que espiritualmente hablando es una resurrección. Espiritualmente hablando es una transformación. Tan violenta es esa transformación que no existe un opuesto más evidente, de muertos a vivos. Así que es lo primero que tenemos que decir cuando pensamos que Cristo vino a dar vida, pero no solo vida, sino vida abundante. Es tan abundante que tiene la capacidad de transformar
a alguien que está muerto en alguien que está vivo. Creo que vale la pena decirlo también, que la Biblia, en este concepto de la vida que Él nos trae, incluye también la cuestión material. Porque está bien, podemos decir, bueno, pero hablamos en términos espirituales, entonces todo lo que viene a dar Dios a la vida de una persona significa cosas espirituales. Es cierto, pero no es toda la verdad. La verdad es que Dios a los que le da vida, no solo les da vida y los deja como sujetos vivos ahora espiritualmente, sino que los recibe en su familia. Y a los que Dios recibe en su familia, los cuida. Y a los que Dios cuida, les provee. Y no les hace falta nada más. ¿Estamos confiados en eso? ¿Creemos realmente que no hace falta nada más y que podemos estar tranquilos de que siempre vamos a llegar a fin de mes y siempre va a estar el pan adelante de nuestra mesa y nunca vamos a tener escasez? El salmista decía, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No puede haber una persona que crea en Dios, que siga a Dios, que confíe en Dios y que viva escasez al punto de no tener. Sí puede faltar lo que a nuestro criterio podemos pensar que falte. Lo que yo crea que necesito y tal vez no lo tengo. Pero tendría que ponerme a pensar si efectivamente no lo tengo, a qué se debe. Y una de las posibles razones de que no tenga algo es que Dios sabe que ese algo yo no lo necesito, no es imprescindible para mi vida, y Él va a sustentar todo lo que sí necesito. Así que en este concepto de que Él trae vida espiritual, que es tan abundante que puede transformar una condición de muerte espiritual, Él trae todo lo necesario y nada nos va a faltar. Ahora, en segundo lugar, en 2 Corintios también 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que esta vida que Él trae es abundante porque es espiritual, pero es abundante también porque es una vida nueva. Esto implica que la condición que teníamos antes la dejamos de tener y ahora es novedosa, es nueva. De hecho, es tan nueva que el que escribe acá, Pablo, lo explica un paso más y dice, las cosas viejas pasaron. Esta vida nueva, en abundancia que Él trae, reemplaza, desplaza la anterior. Todos sabemos, o creo que la mayoría lo sabrá, ¿no?, que convive en aquel que recibe la vida espiritual y aquel que recibe esta nueva naturaleza, convive todavía la naturaleza anterior, por eso seguimos luchando con el pecado. Eso es cierto. Pero aquello nuevo que trae Él viene para quedarse. Es definitivo, por eso es abundante. Y te sigo preguntando, ¿en tu vida es esta la realidad? ¿Es esta vida abundante la que estás viviendo? ¿Una vida nueva que reemplazó a lo anterior? En Juan capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esto me hace pensar que la vida abundante que Él trae es abundante porque también es distinta en concepto a lo que la mayoría tal vez piensa. En este mundo se concibe la vida abundante con los bienes materiales. Se concibe, se piensa, se entiende que estás viviendo realmente la vida y disfrutando realmente la vida en función de cómo son tus vacaciones, en función de cómo es tu cuenta bancaria, en función de qué tipo de ropa usás, en función de lo que en definitiva terminás mostrando. Y el Señor dice acá que la vida eterna consiste, la vida abundante que Él trae consiste en conocerlo a Dios. Es diferente. Es una nueva forma de pensar, es una nueva forma de entender la realidad y la profundidad del sentido del ser. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos acá?
¿A qué debemos apuntar? ¿Cuál debería ser nuestra meta? ¿Cuál debería ser la cosa que nos moviliza, que nos empuja, que nos motiva? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te mueve? ¿Qué te empuja? ¿Por qué te levantás? El Señor dice que esta vida abundante que Él trae a nosotros es una forma de pensar distinta a la de este mundo, entendiendo que el verdadero sentido de la vida está en conocer a Dios, en acercarnos a Él. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice algo más. Dice este pasaje: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Saben que yo entiendo de pasajes como este y otros pasajes de la Biblia que podríamos leer también? Anoté, por ejemplo, Efesios 3:20, hay otros más. Me hace pensar que esta vida es abundante porque es mejor que la otra. No solamente es espiritual, es nueva, es distinta, sino que es mejor. La vida física que vivimos en este mundo, las motivaciones que tenemos, la forma de pensar que tenemos en este mundo, no tiene punto de comparación cuando nos encontramos con la vida abundante que Él puede traer a nosotros. Es mejor la vida que Él nos da. A veces parece, cuando se presenta el mensaje del Evangelio, que estamos vendiendo un producto y que tenemos que lograr convencer al potencial cliente, al potencial comprador, para que se dé cuenta que tiene que comprar ese producto y que le tiene que dar la oportunidad a Dios de que haga algo en su vida y que por favor le dé lugar a Dios para que Dios tenga un rincón en su vida. Y a veces creo que eso está basado en ese pasaje de Corintios donde dice que Dios ruega, ¿no?, por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Es cierto, Dios está en una actitud de una oferta abierta a todo aquel que cree, pero Dios no está necesitando de nadie. Él está ofreciendo algo que nosotros necesitamos. Y lo ofrece a nosotros, no como un equivalente o como una propuesta más de todas las posibles propuestas que tenemos. Y ahí está, ¿no? En el comercio de las propuestas espirituales, entre las propuestas, la propuesta del Dios de los evangélicos. A ver si lo quiero tomar o no, por un tiempo o no, a ver si funciona o no. No, lo que Dios viene a dar es vida abundante para alguien que está muerto. Y en esa abundancia te propone algo que es mejor, superador. ¿A qué punto es mejor? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Nadie se puede ni imaginar lo que Dios trae a una vida, lo bueno que es lo que Dios trae a una vida, que está muerta espiritualmente, y Cristo viene a dar vida abundante. Es mejor. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, en el famoso pasaje del fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Saben qué me hace pensar esto? Que este sentido de fruto es aquello que nos termina llenando. Y la vida que Cristo trae a una persona es abundante porque es una vida que llena. A tal punto llena que produce fruto. O sea, aquello que dijimos que es espiritual y ocurre en nuestro interior, se termina manifestando, produce fruto hacia afuera. Rebalsa, no se queda solamente en cuestiones abstractas y espirituales, sino que produce evidencias, resultados, frutos que disfrutamos nosotros y todos los que nos rodean. ¿Es esa la realidad de tu vida abundante? ¿O en tu vida, cuando mirás tus manos, cuando mirás tu realidad, te das cuenta que es una planta que no da una fruta, que no da nada, que no muestra nada? Si estás viviendo la vida abundante que Cristo quiere dar,
Él llena tu vida a tal punto que produce fruto espiritual. Colosenses 2:10 dice, en sexto lugar, Colosenses 2:10, un pasaje para resaltar en nuestras Biblias. Ustedes están completos en Él. El pasaje de el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan 4:13. El Señor dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Luego en Juan 6 el Señor insiste con este concepto del que va a Él y recibe de Él, no tiene más necesidad de buscar, porque ahora está satisfecho. La vida que Cristo trae es tan abundante que es completa, ya no se necesita más. Pablo dice en Colosenses, ustedes en Él están completos, satisfechos, no hace falta más nada. David lo dice en el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor, no me falta más nada. Y lo puede proyectar hacia adelante. Nada me faltará, ni ahora ni después. Estoy seguro que teniéndolo a Él, teniendo la vida que Él trae a mi vida, tengo todo lo que necesito. ¿Es esa tu realidad? Y en último lugar, Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender, ¿no? No sé, uno abre Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, y a veces se queda tecleando un poco, ¿no? Regulando qué significa esto. Pero acá, el 12 es transparente, ¿no? El que tiene al Hijo con mayúscula, ¿de quién está hablando? Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No hay mucha vuelta que dar, no hay que preguntarse qué quiso decir el Señor con esto. Es así de transparente. La vida que Él trae es abundante porque es eterna. No solamente se limita a esta dimensión que nosotros conocemos y que vivimos, sino que cuando se abre la puerta de la eternidad y pasamos a ese más allá, misterioso, indescifrable, desconocido, el Señor nos dice, el que cree en mí y yo le doy vida, esa vida es tan abundante que es eterna. Quédate tranquilo, te resuelvo el problema acá y te resuelvo la eternidad. Y te lo firmo poniendo el Espíritu Santo en tu vida. Tema resuelto. Vida eterna. Se podrían decir algunas cosas más, pero creo que estos 7 elementos nos tienen que hacer pensar, de esto hablaba el Señor cuando hablaba de abundante. Por eso era abundante. No era solamente darle vida a un muerto, que ya es un montón. Pero el Señor va más allá y quiere dar abundancia. No quiere vidas escasas, quiere vidas abundantes. Que sobre, que rebalse, que salpique, que contagie. ¿Es esa tu realidad? Mira, quiero terminar en los últimos minutos que quedan recordando, porque esta historia la conoce todo el mundo, recordando una historia que habla de esta realidad. La historia del hijo pródigo, ¿se la acuerdan? Es muy conocida, pero es muy evidente en esto que estamos hablando, de la vida abundante que se puede vivir potencialmente y que algunos no viven. La recordamos rápidamente. Un padre, 2 hijos, el menor pide la herencia que le corresponde. El padre vivo reparte la herencia, raro, pero lo hace. El hijo pasa un tiempito, agarra sus cosas y se borra de la casa del padre. Y se gasta todo, se patina toda la herencia que tenía. Y llega a tocar tan bajo que cuando viene un hambre en la zona, no tiene para comer. ¿Se dan cuenta el contraste, no? Se fue de la casa del padre con la herencia
tenía todo en la casa del Padre, y más todavía propio porque el Padre le dio su parte, y ahora estaba en una provincia apartada, lejos de la casa del Padre, ¿con qué? Hambre, es todo lo que le quedó en su haber. Esa es la condición de una persona que está lejos de Dios. Teniendo la posibilidad de estar en la casa del Padre, donde hay de todo abundancia, lejos de la casa del Padre, lo único que hay es escasez, lamento, contrición, un corazón apretado que se da cuenta. Y saben que en la historia del Señor, que cuenta el Señor Jesús, hay un momento clave de la historia, un punto de inflexión en la historia, cuando el Hijo dice, ¿qué hago acá? Si allá hasta los empleados tienen abundancia, y yo acá padezco de hambre. Así que cuando se da cuenta que que tenía la posibilidad de cambiar su situación de escasez a abundancia, dice, me levantaré, iré a mi padre, y se levanta y va a su padre, y arrepentido le pide que aunque sea lo deje estar ahí como trabajador. Y la historia cuenta cómo el padre lo ve de lejos y el padre corre a su encuentro y el padre lo abraza, el padre lo recibe, el padre lo perdona y el padre le cambia la situación. De su situación de indigencia y escasez pasa a una situación de estar vestido, estar bañado y estar en una fiesta. Ese es el contraste de estar lejos de Dios o cerca de Dios. ¿Escasez o abundancia? Ahora, la historia no termina ahí y quiero llamarles la atención 2 minutos más en el resto de la historia, porque está el hijo mayor, que cuando el hermano se fue, ¿dónde quedó? En la casa del padre. ¿Qué había en la casa del padre? Abundancia. Cuando viene el hermano mayor, ¿se acuerdan? Escucha las voces, escucha la fiesta, le pregunta a un empleado, le cuentan, vino tu hermano, y el hermano mayor se enoja y no quiere entrar. Y cuando el padre lo trata de convencer para que entre, porque era una fiesta, el hijo menor volvió, tu hermano que parecía muerto, volvió. El hermano mayor le reclama al padre diciendo, no tengo nada. No me dejaste ni un cabrito para mis amigos. Y el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo. Así que el hermano mayor me llama mucho la atención porque estando en la casa del padre con abundancia, vivía con escasez. Estaba cerca y sin embargo se sentía vacío, se sentía escaso. ¿Era culpa del padre? ¿Había faltante en la casa del padre? Todo estaba en su cabeza y en su corazón. Él lo estaba viviendo así y necesitaba corregirlo. Así que este mensaje lo terminamos así. Para los que están lejos, que se den cuenta que necesitan volver. Y para los que están cerca y se sienten vacíos, tal vez es un buen momento para hablar con el Padre y para pedirle que Él traiga si nunca la trajo o renueve si ya la trajo antes, esa vida abundante que Él quiere que tengamos. Ojalá que hoy todos los que estamos acá nos demos cuenta el tipo de vida que Cristo quiere para nosotros. Hay personas que rechazan a Cristo y la propuesta de Dios para sus vidas pensando que Él quiere quitar, que Él nos quiere sacar, que Él quiere restringir y no nos damos cuenta que Él lo que quiere es dar y que nosotros podamos disfrutar y recibir. Así que yo los invito, ¿por qué no cerramos los ojos? Tenemos 1 minuto cada uno con Dios y luego un hermano seguramente terminará la reunión.